Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy Elena Mercado para Processor Nexus. El día de hoy estaremos hablando sobre qué son los sockets. Así que sin más tardar, comencemos a procesar esto. ¿Qué es un socket de un microprocesador? Es un conector en la placa base, donde se instala el microprocesador. Su propósito es establecer una conexión eléctrica y mecánica entre el microprocesador y la placa base, permitiendo que el CPU se comunique con otros componentes del sistema. Bueno, eso es un poco sobre qué son lo que son los sockets. Los tipos de socket, pues está socket PGA. La descripción pues es el procesador tiene pines que se insertan en agujas en el socket de la placa base. Las ventajas pues son una buena conexión y menores riesgos de pines doblados. Por ejemplo, el socket 775, que es para procesadores Intel antiguos. El socket LGA. El socket LGA pues tiene pines en la placa y el microprocesador tiene contactos planos que se conectan a los pines. La ventaja pues es menor riesgo de daño a los pines del microprocesador durante la instalación. Bueno, el ejemplo es LGA de 1151, LGA de 1200 y LGA de 1700. También está el otro que es socket VGA. Eh, el microprocesador está soldado directamente a la placa, entonces mediante la esfera de soldadura. La ventaja es mayor densidad de pines y menores tamaño. Las desventajas, se podría decir, no es posible lo que es reemplazar el CPU sin reemplazar la placa base. Factores a considerar, pues la compatibilidad es crucial que el socket de la placa base sea compatible con el microprocesador, porque si no, pues sabemos que no funcionaría, ¿verdad? Los fabricantes suelen especificar que el socket son compatibles con el CPU. Bueno, el chipset, que el socket debe ser compatible con el chipset de la placa base, que a su vez influye en la compatibilidad de la memoria RAM, el almacenamiento y otros componentes. El número de pines o contactos. Los sockets varían en el número de pines o contactos. Este número deben coincidir con el microprocesador. El soporte para tecnologías adicionales. Algunos sockets ofrecen soporte para tecnologías específicas sobre como digamos overclocking, múltiples núcleos o integración de gráficos. También está lo que es las actualizaciones y compatibilidad futuras. Es importante considerar la posibilidad de actualizar el CPU en el futuro. Algunas placas base permiten actualizaciones del procesador, mientras que otras podrían no ser compatibles. ¿Qué futuras generaciones de CPU? Eh, las principales ventajas de los sockets en microprocesadores, pues como número uno tenemos la instalación y reemplazos sencillos que son pues permiten montar y cambiar el CPU sin soldadura, facilitando actualizaciones y mantenimiento. Como número dos tenemos la flexibilidad y actualización. Soportan una variedad de CPUs compatibles y facilitan la actualización a modelos más nuevos sin cambiar la placa base. Como número 3 tenemos el diseño modular.
facilitan la integración de soluciones de refrigeración y simplificación, el diagnóstico y reemplazo de componentes. Como número 4 tenemos la protección del procesador. Reducen el riesgo de daños al CPU durante la instalación. Como número 5 tenemos los costos y producción eficientes. Bueno, estos permiten la fabricación de placas base estandarizadas y producen costos al permitir actualizaciones modulares. También hablaremos un poco sobre las desventajas de los sockets en un microprocesador. Como número 1 tenemos la compatibilidad limitada. Los sockets pueden volverse obsoletos y limitar la compatibilidad con nuevas generaciones de CPU. Como número 2 tenemos los espacios y tamaños. Los sockets pueden ocuparse más espacio en la placa base, limitando la densidad de otros componentes. Como número 3 tenemos riesgos de daño. Aunque los sockets protegen el CPU, la instalación correcta puede dañar los pines o contactos de socket. Como número 4 tenemos los costos adicionales. Bueno, los sockets pueden incrementar el costo de fabricación de la placa base y del sistema en general. Como número 5 tenemos la complejidad de daños. El diseño de socket requiere precisión para asegurar la compatibilidad y el funcionamiento correcto, lo que puede aumentar la complejidad de la placa base. Bueno, esto ha sido todo. Espero y les haya gustado. Soy Elena Mercado para Procesor Nexus.